pues gracias Freddy por concedernos la entrevista. Vamos a comenzar. Nos gustaría saber qué recuerda de Cuba, cuáles son las memorias que tiene, o si lo que le llega de Cuba es a través de Ana Galdós, o si Freddy tiene un concepto de Cuba por una vivencia. Sí, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes, ¿no? Y con aquí en Texas A&M, ¿no? Es un bellísimo sitio, ¿no? Y pues la verdad es que yo viví en Cuba hasta los 12 años. Y entonces mis padres me llevaron a Europa, donde yo fui a la escuela en Suiza y ellos vivían en Francia. O sea que tengo esa memoria de los primeros 12 años. Pero claro, es una memoria, después de tantos años, que se va borrando hasta cierto punto y la memoria siempre transforma las cosas, ¿no? Sí. Si yo fuera a Cuba, me imagino que sería muy diferente de lo que imagino ahora y de lo que recuerdo, ¿no? Y también estas memorias están a lo mejor transformadas por todas esas conversaciones que tuve con mi madre, ¿no? Porque no sé si esto será me vas a preguntar de esto, si quieres que hable de esto ahora, pero lo que ocurrió es que cuando ella no estaba en Cuba, ella estaba escribiendo una novela, El Abra del Yumurí. Recuerdo que todas las tardes, cuando tenía tiempo por las tardes, se iba a su escritorio, ¿no? Y a su gran máquina de escribir, y se sentaba a escribir. Y yo de niño siempre la miraba y le preguntaba, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No? Y me dice, estoy escribiendo una novela. ¿Y cómo se llama esa novela? El Abra del Yumurí. Y yo le pensaba, El Abra del Yumurí. Bueno, eso, para mí, El Abra del Yumurí era una pintura que estaba en casa de mis abuelos. Era una pintura inmensa, ¿no? Que se titulaba El Abra del Yumurí y tenía el río y los montes a los lados y todo aquello. Bellísima pintura. O sea que yo diría, bueno, a lo mejor es una novela que trata de un viaje al Yumurí. No sabía. ¿Y nunca estuvo usted en Yumurí? Sí, por fin, aunque no me recuerdo muy bien, mi madre me llevó una vez al Yumurí. Paramos en Matanzas porque teníamos una casa en Varadero. Y entonces íbamos de La Habana a Varadero. Pero una de estas veces paramos en Matanzas y fuimos a comer en este Hotel París, ¿no? Y tenía una comida maravillosa. Y después de comer allí, pues un día fuimos al Yumurí y fuimos a las cuevas de Villamar, si no recuerdo mal, ¿no? O sea que sí. Sí, tiene la memoria de ¿no? la zona geográfica. Sí. Bueno, pues, ¿cómo lleva el ejercicio de escritura dentro del mundo hispano teniendo referentes clásicos tan cercanos? ¿Se exige o autocritica o ejerce la escritura como una acción que no puede contener? ¿Cómo lo lleva Frederick y cómo lo lleva el profesor? Bueno, vamos a regresar a mi niñez un momento, cuando yo era niño, ¿no? Cuando iba a casa de mis abuelos, ellos adoraban a Pérez Galdós, o sea, todo era Pérez Galdós. Entraba en la casa, en el comedor, por ejemplo, teníamos el escudo de armas de la familia Galdós, por todas partes estaba el árbol genealógico, mostrando... Un orgullo. Sí, un orgullo total de ser descendientes de Galdós. Y en la oficina de mi abuelo estaba toda una colección de todas las obras de Galdós. Y claro, de vez en cuando me dejaban entrar. Yo era un niño, o sea que tenía que tener mucho cuidado, y a veces me daban un libro y me sentaba allí a leerlo, una obra de Pérez Galdós. O sea que en ese sentido, ya desde niño, yo tenía esta conciencia, ¿no?, de la escritura. Y yo me veía ya, ¿no?,
a lo mejor un niño se ve, no, como un bombero, qué sé yo, o policía. Yo me veía como un escritor. No, esa era la imaginación que tenía, porque eso era parte del momento, ¿no?, en que crecí. Y en cierto momento mi madre me dijo, mira, hay un concurso literario y ¿por qué no te lees esta novela? La primera novela de Galdós que me di completa fue Trafalgar, uno de los episodios nacionales. Y me dice, bueno, y quieren que es un concurso para niños en el diario La Marina y a ver si escribes algo sobre Trafalgar. Y justamente lo hice. Y ganó. Claro, claro, porque yo estaba tan entusiasmado. Sí, y entonces, y el editor, ¿no?, del diario La Marina me invitó. Y yo creo que no estaba muy seguro que yo había escrito eso. Porque entonces me dijo, mira, yo no sabía nada. Me dio otro libro, me dije, ¿por qué no vas a casa, te lees este libro y otro día conversamos, ¿no? Entonces me dio un libro, me fui a casa, regresé en unas semanas y entonces, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Dice, mira, aquí hay una máquina de escribir. Ponte a escribir lo que piensas de este libro. O sea, era como una prueba, exactamente una prueba. Pero después de eso dice, sí, pues vamos a ver si te ponemos aquí a escribir en la columna para niños y todo esto en el diario. O sea que... Entonces comenzó a trabajar en el diario de La Marina. Sí, un poco, pero entonces nos fuimos de Cuba y no, eso no siguió. Pero sí. Pero mi madre también tenía sus contactos ahí con el diario de La Marina, o sea que siempre estábamos, vaya, en ese mundo de la escritura. Y entonces usted con su ejercicio de escritura se compara o tiene como, es su propio editor o tiene un editor. ¿Cómo sucede el producto final? O sea, de la escritura... De la escritura en el sentido creativo, no la escritura crítica. Bueno, como te digo, desde aquel entonces, pues una vez que pasamos a Estados Unidos, yo dejé de escribir, vaya, ficción, ¿no? Era un niño, dejé de escribir cualquier cosa que tenga que ver con eso, ¿no? Y me dediqué no a los estudios, o sea que dejé de lado todo aquello. Y fue simplemente cuando ya mi madre tenía... Vaya. ¿Y su madre escribía en español la novela? Exacto, si mi madre, esa novela que la comenzó en Cuba, siguió escribiéndola en Suiza y en Francia, ¿no?, cuando estábamos allá en Europa. Pero después de aquello, cuando fuimos a Estados Unidos, ella me dijo, ahora todo tiene que ser en inglés, porque estamos en un nuevo país y tenemos que ir adelante. Y la mejor manera de ir adelante es con el inglés. Y de repente todo se volvió en inglés. Yo le decía, pero mami, la novela, qué sé yo. Dice, no, todo en inglés. Y una vez que ella se jubiló, después de muchos años, se fue a vivir en su casita en Iowa, volvió a la escritura, pero esta vez escribía poemas en inglés, escribía pequeños cuentos en inglés y hasta publicó un libro de ensayos en inglés. O sea, y yo le decía, pero la novela no era nada. Ya, la novela era otro nivel. Sí, era otro nivel y estaba en español y no quería regresar a eso. Ya, muy bien. ¿Cuáles son los autores canónicos a los que usted regresa siempre? Si tiene algún tipo de lectura preferida, la que vuelve, o dentro de los géneros literarios, ¿con cuál se siente más a gusto y por qué? Bueno, no sé, eso es una pregunta muy difícil porque eso va cambiando. Vamos a decir cómo es su canon, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, bueno. Si usted tiene que hacer el canon de Fred, ¿cómo es? Sí, bueno, lo que pasa es que yo me dedico al siglo XIX. O sea que en ese sentido el canon siempre regresa al siglo XIX. Y regresa al Quijote. El Quijote. O sea que si hay una novela en este mundo, ¿no?, que yo tengo que tener siempre conmigo, es el Quijote, ¿no? O sea que esa sería la novela clave. Y lo interesante es que uno pensaría que de niño me hubiera gustado el Quijote, pero en realidad no. Me gustaba el teatro. Y fue mucho después, ya yo estaba
de profesor, ¿no? Y yo adoraba el Persiles y Segismundo de Cervantes. A nadie le gusta esa novela, ¿no? Pero yo estaba fascinado con esa novela. Y me encantaba también una obra de teatro, La Numancia de Cervantes. Pero fue mucho después que decidí entonces, bueno, si hago tanto Cervantes tengo que hablar del Quijote, ¿no? Pero siempre me daba como miedo. Sí, como temor ese Quijote. ¿Y estas lecturas las hizo de niño? ¿De La Numancia y Persiles? No, esto fue después. Sí. No, de niño yo leía a Alexandre Dumas, sí, Julio Verne, todas esas cosas. Y leía algunas obras de teatro, ¿no? Y a veces escribía mis propias obras de teatro, ¿no? En 3 páginas, ¿no? Primer acto, uno en cada página, ¿no? Qué bonito. Sí. ¿Y qué disfrutas más, Frederic? ¿Enseñar, escribir o leer? Uf, la trilogía perfecta, ¿no? Es imposible no decidir, pero para mí, cuando yo me siento a escribir, eso es lo que más disfruto. Estar en casa, sentado, pensando y escribiendo es lo mejor. Pero es imposible este acto de escribir sin el acto de leer y el acto de enseñar. Porque si uno no ha leído, no tiene, todo eso que se necesita para poder escribir, ¿no? Y las clases para mí son una manera también de proponer algunas ideas y que los estudiantes respondan con sus propias ideas. O sea, que ese give and take, ¿no? Que existe, es muy importante. Muy bien. ¿Tienes planes de escribir alguna otra novela? Uf. ¿Cómo va? Bueno, cuando lo que ocurrió es que yo iba a ser una novela, punto, porque era la novela de mi madre y todo aquello, ¿no? Me tomó no sé cuántos años, como 7, 8 años escribir esa novela. Pero lo que ocurrió fue que una vez publicada, un crítico que escribió una reseña para el ABC en Madrid, le gustó tanto la novela que me invitó a su casa y me dijo, tú eres novelista, tú tienes que escribir otra novela. Y entonces me puse a pensar y entonces acabo de terminar una segunda. Es posible, todavía no lo tengo totalmente seguro, ¿no? Pero es muy posible que esto se convierta no en trilogía, ¿no? Sino en 4 obras. O sea, que la obra de Yumuri va a ser referente para la obra en sí. Sí, o sea, la obra de Yumuri es la primera, 1958. La segunda, que casi ya está terminada, ¿no? Casi, podemos decir que Sinfonía Salvaje es la segunda, y es 1959. O sea, muchos de los mismos personajes nuevos, pero ahora después de la revolución. ¿Cómo se siente esa élite, ¿no? En Cuba, en un momento ya. Una cosa es antes y otra cosa es después. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que hace? ¿No? O sea, que es fines de 1959, ya cuando la revolución se ha sentado en Cuba, ya ha habido muchos cambios, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Y esa es la que acabo de terminar. Y acaba de una manera en que la gente diría, bueno, ya no puede haber más de esto. Pero yo tengo mis ideas. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿ha pensado usted en hacer poesía alguna vez o la ha hecho? ¿Y cuál es su postura ante la tradición poética y narrativa hispana? O sea, toda esa herencia que tenemos y no podemos... Sí, claro, no, es importantísimo todo aquello, ¿no? Bueno,
de cuando estaba en la universidad en Estados Unidos, escribía poesía en inglés para la revista literaria y todo aquello. Por eso se quedó por allí, eso se quedó en el olvido y todo eso. Pero sí, la tradición también, además de Cervantes, ¿no? Está Carpentier. Para mí Carpentier, esa idea de lo real maravilloso, ¿no? Es esencial para lo que yo hago, ¿no? Ese vaivén entre si existe la maravilla o si no existe la maravilla. Es Cuba, algo verdaderamente maravilloso fuera, no de este mundo porque es algo tan especial, o es simplemente nuestra imaginación Claro. que nace de esa manera. ¿Ha pensado, por ejemplo, como algunos escritores tienen secretos de escritores? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Tiene su secreto de escritor? Y si lo tiene, si lo quiere compartir con nosotros. No, secreto no tengo. Secreto no tengo porque yo siempre le había tenido terror a la página en blanco. O sea que de niño no me molestaba, pero ya una vez que empezaba a escribir toda esta crítica, no podía imaginarme escribir una obra de ficción, porque una obra crítica proviene ya de un texto que ya existe, o de textos que ya existen. Una novela a lo mejor no, aunque sí, pero no me había dado cuenta de eso en ese entonces, ¿no? Yo decía, no, aquí no hay nada, ¿cómo puedo empezar con algo? Y claro, las páginas de mi madre fueron ese texto, o sea, ese texto que me ayudó a escribir un nuevo texto, a completar un texto que ya existía. Y es esa idea, y una vez que ya uno tiene un texto, entonces lo podemos reconstruir y seguir con esas ideas, ¿no? Por ejemplo, tomar un personaje, tomar una escena y desarrollarla de otra manera. Muy bien. Entonces, por último, quisiéramos saber cómo ha sido la conjunción entre creador de ficción, cómo se mueve usted entre la identidad de un académico y de un narrador. Bueno, muy interesante porque yo pensaba que eran muy diferentes, pero la realidad es que no son tan diferentes. O sea, yo decía, no puedo pasar a la ficción porque hago tanta crítica, ¿no? Y la crítica es algo que es muy diferente. Y en realidad son dos maneras de escribir muy diferentes. Pero una vez que comencé a escribir esta novela, ¿no? O continuar lo que había hecho mi madre, me di cuenta de que muchas de las ideas dentro de la novela ya vienen de la crítica. O sea que hay una fusión total entre la crítica y la novela. Aunque para mí escribir novela es como una liberación total del ser. Cuando uno escribe crítica, todavía entra un poco del estrés, hay un poco de esa ansiedad, ¿no? Porque no estás escribiendo lo tuyo totalmente, es algo que estás respondiendo a otra cosa, ¿no? O sea, que me gusta mucho la crítica, pero he encontrado que en la novela hay algo aún más maravilloso, más la libertad que uno tiene, ¿no? Claro, puede ser una libertad que cause ansiedad, pero a mí no me causa ansiedad. Yo escribo, yo lo disfruto. Que los demás hablen. Exacto. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Fred. No, gracias. Bueno, yo tengo una curiosidad con la que no quiero vivir. Como lector, quiero decir. Muy bien. ¿Qué pasa con Carolina en la segunda parte? Porque yo me quedé así. Claro, cuando me dices ayer, no, es que ya terminé la segunda parte, hay muchos de los personajes de la primera. Al menos me podrías decir, Carolina está. Aunque sea como fantasma, como Walking Dead, no sé. Carolina sí está en la segunda novela. O sea, eso sí te lo puedo decir. Claro, la primera termina en suspenso total, ¿no? O sea que hay muchas posibles líneas, ¿no? Aristas, posibilidades. Sí, claro. por donde va todo, ¿no? Pero, y cuando terminé esa primera, yo la dejé así porque no sabía
por dónde iba a ir. Claro, pero eso tiene que ver incluso con tu idea de Cuba. Exacto. Como mencionabas, el asunto de somos una maravilla, somos parte de una leyenda, de un mito, o no, o esto invención de nuestro intento mismo de crearnos una especie de identidad y de reconocimiento, de trascender de alguna manera, ¿no? Porque claro, Carolina, es como ese personaje de la leyenda del Yumurí, Exacto. Coalina, Coalina, exactamente. ajá, que juegas mucho con ese tipo de nombres, con ese juego entre cómo llamarla y el otro que tenía. También pasa con la reencarnación de aquella Margarita que es Santa Rita Sí. en la iglesia. O sea, eso es común en la novela, pero claro, ese suspenso mismo tiene que ver con ¿somos en realidad parte de algo trascendente o simplemente lo trascendente estaría en lo cotidiano? Y ahí viene mi otra pregunta, con respecto a lo trágico. Claro, tú has estudiado mucho la Comedia del Siglo de Oro, que ya de por sí tiene un nombre, comedia, pero eres editor de un volumen que se llama Hacia la Tragedia. Exacto. Y que está relacionado precisamente con una relectura de las comedias en el Siglo de Oro con una perspectiva trágica, ¿no? En un sentido amplio. ¿Crees que lo trágico en nuestro tiempo está sobre todo en la prosa y en la novela? Para mí sí, para mí es muy importante, vaya, regreso a Lope de Vega, ¿no? Regreso a Lope de Vega donde Lope dice que la vida no es ni tragedia ni comedia, la vida está en la mezcla de la tragedia y la comedia. Puede haber un momento trágico y después un momento cómico, o pueden coexistir esos dos momentos. Y en ese sentido, el final de la primera novela es justamente trágico y cómico, o sea que tiene los dos aspectos. Y por eso también la dejé abierta, ¿no? Porque pueden haber muchas interpretaciones de lo que ocurre al final de la novela. Claro, también hay una cosa, el concepto de comedia está filtrado desde Dante, está cristianizado, y para mí, y quiero saber tu opinión con respecto a ello, en un sentido muy personal, a mí me parece que lo trágico, el concepto de tragedia, está en la ausencia de telos, en la ausencia de gracia salvadora cristiana. No hay un cierre, no hay un fin, no hay como una especie de teleología que justifica, digamos, esa salvación última, sino que hay un suspenso, como lo hay en tu novela, y hay una continuidad que habla de, digamos, lo cotidiano y normal que es la vida misma, y que el héroe sigue obligado a tener que decidir. Más que todo hay una suspensión. Exactamente, esa suspensión me pareció a mí esencial para el final de esa primera parte. O sea, que no tenemos, es Carolina, existen esos mitos, porque al principio de la novela comenzamos, ¿no? Con la idea de esa leyenda, de la idea de la leyenda personificada que entra en casa de Carolina, y le dice tú eres Carolina hasta cierto punto, ¿no? O sea que, pero ¿eso es algo real o es algo imaginado? ¿Es algo que está en la imaginación de la isla o es algo trascendente? ¿Qué es, no? Y así la primera acaba sin decidir si ella es en realidad una reencarnación de Carolina, si existe el mito en el mundo, etcétera, etcétera. En la segunda tenemos como un break. O sea, no se contesta esa pregunta. ¿Y en la tercera y la cuarta? ¿Tienes los títulos? No tengo títulos, tengo la idea. Como una especie de Una idea. sinopsis general. No, ni siquiera sinopsis. Es una idea de lo que voy a hacer, ¿no? Pero la segunda, Sinfonía Salvaje. Sinfonía Salvaje, mucho más. La primera fue un deleite escribir. Esta segunda fue más difícil. Porque es imaginar estos personajes después de la revolución. Y yo no estaba allí. O sea que
o sea que decidí imaginar cómo reaccionaría Carolina ante la revolución, una vez que ya se han hecho muchos cambios en Cuba. Y de allí cómo reaccionaría la condesa, cómo reaccionaría otros de los personajes, ¿no? La Odette, la chica de origen vietnamita, qué ocurre con ella, que era la revolucionaria, ¿no?, de la novela, qué le ocurre, ¿no? Y se ve la degradación en el sentido de estas personas se mueven en toda la novela en un ambiente burgués de fiestas, de, digamos, interacción con la alta sociedad, de viajes en yate, de paseos por enormes jardines, que para mí tienen que ver mucho con los jardines del Siglo de Oro. Además, los jardines, tanto los jardines, y ahí viene también una pregunta, los jardines y la casa de la Merens tienen algo en común y se fusiona perfectamente en esos dos espacios esa idea que tienes de que no hay diferencia entre arte y naturaleza. O sea, lo artificioso también encierra un alma. También hay vida en todo objeto, ¿no? Todas las cosas tienen dioses, decía Tales de Mileto. Entonces, esa idea es muy fuerte ahí. Entonces, quería saber, en sentido personal, ¿ves una diferencia entre naturaleza y arte? ¿De dónde te viene esa idea de que el arte es en realidad una continuidad de la naturaleza o viceversa? Bueno, y eso está en el Siglo de Oro, ¿no? Ajá. O sea, exactamente, o sea, está en Lope de Vega, está en todas partes. Y sí, bueno, todo es parte de lo mismo, ¿no? O sea, toda creación nuestra es una segunda creación que sea parte de esa naturaleza que es supuestamente una primera creación, ¿no? Pero se relacionan ambos, ¿no? Los creadores de ficción, los creadores de pintura, son un segundo Dios, un Dios menor, ¿no? Pero que están usando esos mismos instrumentos divinos, ¿no?, para crear algo nuevo, pero no es nuevo porque ya eso está en la divinidad, supuestamente. Exacto, ahí incluso entra la Miserabín, no solamente la Éfrasis, sino la Miserabín. Está este abanico que tiene la condesa, donde hay un jardín, pero además la condesa tiene otro jardín, entonces jardín dentro del jardín, pero además en ese jardín hay un templo a Eros, pero además tanto el jardín del abanico como el jardín de la condesa, como la casa de la Merens, que está abigarrada de objetos y de obras de artes, todos esos espacios, tanto los de arte como los de naturaleza, son espacios en los que la exuberancia es importante y sobre todo los impulsos humanos son desenfrenados, se desbordan, se desatan. Sí, sí. Bueno, y eso viene del arte también del Siglo de Oro, ¿no? Porque es un arte que después es prohibido por la Contrarreforma. Todos esos desnudos, esas figuras mitológicas, etcétera, tienen que cerrarse con esa cortinita. O sea, si ibas al palacio en esa época y querías ver una de estas pinturas, tenías que descubrir la cortina, porque son pinturas desenfrenadas, ¿no?, que son ya más allá de lo aceptable. Y ahí trabajas la pintura, que es el arte, pero también trabajas lo mitológico. ¿Crees que hay alguna relación específica y directa entre mito e impulso desenfrenado humano? Bueno, los mitos tratan justamente de esos impulsos humanos, ¿no? De toda una serie de impulsos humanos, ¿no? Y cómo relacionar, qué hacer con esos impulsos. Esos impulsos son los mitos en sí. Son son casi como, el impulso es casi como un dios, ¿no? Y entonces los griegos, los romanos, crean dioses a través de estos impulsos. Maravilloso. Yo creo que ahí, precisamente, en el impulso como un dios, podemos cerrar este diálogo.